Bien, Pablo, como presidente de la comunidad israelita, queríamos preguntarle respecto a la celebridad que, bueno, para ustedes Pesaj, lo que la mayoría conoce como Pascua, que sabemos que no es lo mismo para ustedes, pero que ustedes nos puedan comentar el por qué lo festejan en otra fecha muy diferente, no todos los años cae en la misma fecha. Y bueno, ¿y cómo es el festejo para dar a conocer? Bueno, son muchas preguntas muy interesantes, entonces hay que ir fijando algunos puntos. El primero es ¿por qué no siempre la misma fecha? ¿Por qué no siempre la misma fecha? Es porque tenemos el calendario gregoriano, que es el calendario cristiano, y el calendario hebreo. El calendario cristiano habla que estamos en 2024, sin embargo el calendario hebreo dice que estamos en 5000 y pico, muchos años. Ahora, ese calendario se va ajustando año a año, de modo tal que las principales festividades caigan siempre en la misma época, no necesariamente en la misma fecha cristiana. Entonces eso es porque no todos los años es la misma fecha en el calendario cristiano. Segundo punto, ¿qué relación hay entre la Pascua cristiana y la Pascua judía? Bueno, hace un rato conversábamos sobre la Biblia y si uno cree o no. La Biblia en el Antiguo Testamento habla de la salida de Egipto, un libro, Éxodo. Básicamente la Pascua judía lo que conmemora es el paso de la esclavitud a la libertad. Es una historia que se ha popularizado, inclusive Disney tiene películas de cómo los judíos son liberados por Dios a través de Moisés, luego de que han venido varias plagas. Ahora, dentro de los rituales de celebración, los judíos tenemos una semana que respetamos algunas particularidades. Una de las particularidades es que es una celebración que el eje, a diferencia de otras, no está en el templo, sino que está en el hogar. Y en el hogar tenemos una hermosa mesa y hay varios símbolos. Ahora, si yo le digo cuáles son esos símbolos, en una de esas me puede ayudar. ¿Por qué me puede ayudar? Porque si yo le digo, ¿sabe qué se conmemoró en la última cena? ¿Qué estaban festejando esa última cena? El Pesaj. El Pesaj. Ahora, ¿por qué? Porque Jesús era judío y los apóstoles eran todos judíos. Entonces, si uno ve esa mesa, ¿qué ves? El cáliz sagrado, que si usted viene a nuestra casa o a la casa a otro hogar judío, se va a encontrar que también hay una copa con vino, hay un pan ácimo, un pan sin leudar. Entonces hay algunas similitudes, pero con diferente interpretación. Esa es la similitud entre las dos festividades. En nuestro caso, del mismo modo que en el cristianismo es el paso de la muerte a la vida y la resurrección, en nuestro caso la simbología es bastante similar. ¿Por qué? Porque la esclavitud prácticamente es muerte y el paso a la libertad es vida. Entonces, para las dos comunidades son fiestas de reuniones familiares y de gran alegría. Podríamos decir que en ese paso lo que conmemora el cristianismo sería la libertad del pecado, de la esclavitud del pecado, que así se entiende que es por la muerte de Cristo. Y en este caso ustedes conmemoran la libertad en la esclavitud, en este caso de lo relatado por Moisés, ¿no es cierto? Así es. Muy bien. Y no, cuando hablamos de Pesaj, hablamos de una sola festividad, porque según entiendo, se festejan 3 festividades en el mismo momento, por así decirlo. No sé si en el mismo día, pero sí en la misma época. Pesaj son varios días que, como le mencionaba, se respetan algunas normas. Lo más conocido es no comer pan leudado. Hoy
quizás los que más lo pueden entender son los celíacos, porque precisamente no se come trigo, avena, cebada, centeno, leudado, pero no es por celíacos, sino porque es lo que está establecido en nuestra costumbre. Y después, del mismo modo que llega Pentecostés, que es Penta, es 50, en nuestro caso llega Shavuot, que es una festividad que son 7 semanas, 49 días. Entonces, como puede ver, seguimos hermanados, y eso creo que tiene que generar unión y no disidencia. Es celebrar las diferencias y respetar las diferencias que hay entre cada credo. Bien, y en Pesaj, ¿se come el cordero como uno lo imagina o ya no? Y según la familia se puede comer distintos alimentos. En el caso de los judíos ashkenazíes, norte de Europa, mucha pobreza, hambre, entonces muchas comidas están relacionadas con la papa. O el pescado, ¿por qué? Porque era el pescado que podían pescar y luego comer. Cordero también se come, es una de las comidas tradicionales. Ahora, si usted me dice cuál ha sido la comida desde que yo me acuerdo en mi casa, el cordero no estaba, sí estaba el pescado y el pollo. Esas eran las comidas. El pescado, del mismo modo que hay normas ISO de calidad para distintas manufacturas, en el judaísmo hay reglas de alimentación que se llama kosher o kasher, que quizás en Oliva llega a veces alguien vestido un poco raro, un rabino, que puede ir a supervisar probablemente un frigorífico, puede ir a supervisar una fábrica de lácteos. Bueno, para Pesaj se respetan esas normas. Bueno, Pablo, muchísimas gracias por favor. darnos a conocer también esta parte de la tradición y de las costumbres de su comunidad.